La SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, debe ser una de las instituciones más temidas por todos, ¿no es cierto? Cuando nos llega una notificación de SUNAT, empezamos a temblar y no sabemos cómo proceder. Tranquilo, acá se los vamos a explicar qué hacemos cuando nos llegan las notificaciones de SUNAT, cómo debemos proceder. Estamos con Alfredo Guerra, que es profesor de ESAM. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué hacemos? En primer lugar, ¿qué tipos de notificaciones nos pueden llegar? Bueno, son varios tipos de notificaciones, pero primero hay que saber a dónde llegan, porque es importante tener adecuadamente acondicionado el lugar a donde llegan. Precisamente, el primer lugar donde llegan es el domicilio fiscal, ¿no? Entonces, mucha gente cambia de domicilio, no actualiza su domicilio en el RUC, y entonces le llega la notificación a otro lado, nunca se da cuenta, se pasa el plazo y termina embargado por cobranza porque no reclamó en su oportunidad. O sea, hay que estar atento y siempre con los datos actualizados. Con los datos actualizados en el RUC, ¿no? ¿Esto también te puede llegar digitalmente? Sí, muchos actos administrativos de la Administración Tributaria llegan al buzón electrónico de la clave SOL de SUNAT, ¿no? Cuando uno saca el RUC también le dan su clave SOL y en la clave SOL hay un buzón electrónico, ¿no? El problema de este buzón electrónico es que no rebota a ningún correo normal. Uno tendría que estar ingresando a su cuenta para saber si es que hay alguna notificación ahí. Exactamente, uno tiene que estar siempre revisando para ver si hay notificaciones, porque hay algunas que son físicas, pero hay otras, ya que son bastantes, según la última resolución de superintendencia, que se notifican al buzón electrónico, ¿no? Perfecto, entonces atento a las dos cosas, siempre con los datos actualizados para que las físicas nos lleguen a nosotros. Así es. Y siempre atento, revisando la cuenta de vez en cuando para estar atento así que nos llega alguna. Así es, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Algunas otras notificaciones de SUNAT, cuando no puede notificar en el domicilio, cuando hay otros supuestos en donde no puede llegar, ya publica por página web, por Diario Oficial Peruano y otro por cedulón, como se hace con algunas multas, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya son casos más particulares, ¿no? Lo fundamental es estar atento a tener actualizado el domicilio fiscal y revisar el buzón electrónico. ¿Y por qué SUNAT nos podría notificar? Son varias cosas, porque como administra los tributos, el impuesto a la renta, el IGB, lo que puede pasar es que uno, por ejemplo, encuentra alguna inconsistencia, como puede ver ya tiene acceso a los movimientos bancarios, puede encontrar inconsistencias entre lo que uno ha declarado y lo que está en su cuenta. Entonces, va a ser un cruce general y lo que puede venir es una comunicación, ¿no? Una carta. Una carta. Entonces le dicen a uno, oye, he cruzado esta información, dime si estoy bien o estoy mal. Entonces uno tiene que ir. Entonces, por ejemplo, esas son comunicaciones. Hay 4 cosas que te puede decir la SUNAT. ¿Ir solito o es mejor ir con un contador? Es mejor ir primero con tu contador, antes de ir, es primero con tu contador y tu abogado para ver en qué estás. Porque a uno se le puede haber pasado ¿no? Como el caso de los influencers, que ya dijo la SUNAT que los va a fiscalizar desde 2020, pero muchos no han declarado, ¿no? Sí. Entonces, pueden suceder 4 cosas en esas notificaciones, que es lo que hay que leerla y decir. La SUNAT te puede comunicar algo, ¿no? Oye, si ya encontramos tu domicilio, estás bien, eres contribuyente habido. Es decir, que hemos encontrado tu domicilio, por ejemplo. Esas son las cartas, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, que son los tipos de... favor, lo que puede llegar, ¿no? Lo que puede llegar a tu buzón. Eso es uno de los tipos de comunicaciones, cartas o esquelas, ¿no? Esquelas, más o menos lo que te comento, son las cartas, las famosas cartas inductivas, ¿no? Cuando la SUNAT encuentra un cruce general y encuentra que hay inconsistencias entre lo que tú tienes en tu cuenta y lo que estás declarando de impuestos. Pero también lo que puede hacer es pedirte documentación, ¿no? Pedirte documentación, y lo puede hacer también a través de cartas o esquelas, pero también lo puede hacer a través de requerimientos, ¿no? El requerimiento es un documento importante porque ahí empieza la fiscalización en serio. En serio, o sea, si tú no presentas, o sea, ya tienes multas si es que no presentas cualquier cosa que te pide la SUNAT, ¿no? Ya vas con una multa, pero si no presentas... ¿Y son onerosas? ¿Son multas caras? Mira, si no presentas la información en una empresa, te multan con el 0.3% de los ingresos anuales. O sea, digamos, si es 1 millón de soles, todos tus ingresos, 3.000 soles. Si son 10 millones, 30.000 soles. Y así va subiendo hasta un tope de 50.000 soles aproximadamente, ¿no? Entonces es caro. Sí, claro. Es caro. Entonces, un requerimiento que es importante de todos los documentos que te digo hasta ahora, el requerimiento inicia un procedimiento especial que se llama procedimiento de fiscalización.
Es decir, aquí ya las cosas van en serio y te van a decir, preséntame porque de lo que me presentes va a resultar si le debes o no le debes a la SUNAT, ¿no? Entonces hay que estar atento a que llegue los plazos que te dan, porque uno, aparte de la multa, si tú no presentas dentro de ese proceso de fiscalización esos documentos, ya no vas a poder presentarlos después, ¿no? Eres sancionado y punto, se acabó. Sí, o sea, como dice la administración, el contribuyente no sustentó. Y sí, pues no presentaste, no sustentaste, entonces ellos dicen debes y punto. Y no hay manera de revertirlo después, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de documentos que te comunican, los que te piden documentación, y hay otros documentos que concluyen, ¿no? Que resuelven solicitudes o que resuelven impugnaciones, ¿no? Ya cuando tú haces un procedimiento para reclamar o para solicitar o para impugnar, entonces esas son las resoluciones, ¿no? Cuando tú has pedido algo o cuando tú has reclamado, has recurrido a algún acto administrativo. Y finalmente hay documentos que cobran, ¿no? Que ya son los finales, ¿no? Que es la orden de pago y la resolución de ejecución coactiva, ¿no? Ahí ya, al orden de pago ya hay que pagar casi, o sea, ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle. Cuando ya tienes este tipo de documentos, y hay que estar atento porque los plazos son muy cortos, son máximo 7 días, y ya tienes que pagar, porque si no ya entra el embargo en cuentas. Te congelan las cuentas, le piden a los bancos que cualquier cosa que te depositen, lo congelen y se lo entreguen a la SUNAT, por ejemplo. Entonces hay que estar atento a todo el proceso. Entonces, para personas naturales, ¿este tipo de cobranzas también llega? Sí, también. Y también proceden incluso cuando es la cuenta sueldo, por ejemplo, que generalmente es inembargable, no te pueden sacar plata lo que de yo ahí. sé es que hay disposiciones para que no se embarguen hasta un porcentaje. Un porcentaje. Un porcentaje, claro. Pero después cuentas empresariales... Se calcula que es para tu manutención, para subsistencia. Pero cuentas empresariales sí, las pueden congelar. Chao. Sí, ahí se va todo el capital. Exactamente. Entonces tienes estas esquelas, cartas o esquelas que piden o comunican. Cuando te piden o comunican, lo que hay que hacer es revisarlas. Cuando comunican algo, por ejemplo, si han verificado tu domicilio fiscal, te comunican que ya estás habido, te comunican que tienes un saldo. Entonces hay que revisarlo con el contador o con el abogado para ver si está bien. Porque de repente podrían comunicarte que no tienes el saldo que tú crees que tienes, y entonces hay que chequear para reclamar, por ejemplo. Claro. Si te piden, hay que entregar dentro del plazo. Si el documento que te dice, entregue tal información, preséntese a la administración a tal hora, en tal fecha, hay que hacerlo, porque si no, hay multas por no cumplir con esa obligación. Y si no tiene tiempo o no llega, hay que pedir una prórroga, ¿no? Eso es lo que hay que hacer en este tipo de comunicaciones. Y está el requerimiento. Pero también... nunca dejarla sin responder. Nunca dejarla sin responder. Apenas llegado, es importante tener a un especialista, un asesor tributario, puede ser un contador o un abogado, dependiendo de la naturaleza de lo que te están pidiendo, ¿no? Esos son los documentos que te piden o comunican. Luego tenemos, en la siguiente, por favor, tenemos los documentos que resuelven o concluyen, ¿no? O sea, aquí ya es cuando... una vez terminado todo este proceso de fiscalización, la administración, después de haberte pedido documentación, tú haber hecho tus descargos acerca de lo que te pide la administración, va a emitir lo que se llama una resolución de determinación, ¿no? Que es su conclusión. Te va a decir, está bien revisado y debes o no debes, ¿no? Entonces, eso es un hito, ¿no? O puede ser una resolución de multa si es que he encontrado infracciones, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando te notifican este tipo de resoluciones? Hay dos cosas, o aceptas y pagas lo que dice, ¿no? En el plazo que en el plazo, o apelas, o perdón, reclamas. Entonces tienes 20 días para reclamar, ¿no? En casos de comiso, internamiento temporal de vehículos internamiento temporal de vehículos y cierre de establecimiento son 5 días que tienes para reclamar. Es decir, para que el tema de las reclamaciones también es importante porque para la ejecución de los actos administrativos. Porque si tú no reclamas, eso se convierte en un documento de cobranza. Claro, estás aceptando. Estás aceptando, entonces viene la SUNAT con todo su poder coactivo y te comienza a cobrar o a cerrar o a comisar, ¿no? Entonces esos son los
los puntos importantes que hay que tener en cuenta con cuando te viene una resolución de determinación, una resolución de multa. Lo siguiente, otro tipo de documentos que te puede llegar es cuando tú has solicitado algo, ¿no? Inscripción, por ejemplo, en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta, ¿no? Te puede llegar una resolución de intendencia, una resolución de oficina zonal, en donde la SUNAT se pronuncia sobre si procede o no tu solicitud. Una solicitud de evolución también, porque de repente tienes un crédito, quieres que te lo devuelvan. Puede ser saldo de tracciones, saldo de IGB, de exportador, muchos tipos de créditos que pueden existir. Correcto. Entonces ahí lo que tienes que ver es si aceptas lo que te ha dicho la SUNAT o también te vas en reclamación para que lo revise nuevamente la SUNAT o si puedes volverlo a presentar, ¿no? O sea, esas son las opciones que tienes en ese tipo de documentos, ¿no? Una vez que presentas eso, vamos a la siguiente, otro tipo de documentos resuelven o concluyen, ¿no? Resuelven o concluyen las reclamaciones, ¿no? Ya estás en un ámbito de que estás discutiendo cosas con la SUNAT, ¿no? Entonces, una vez que tú le reclamas a la SUNAT, lo que te va a decir es, te va a emitir una resolución de intendencia, ¿no? Entonces te va a decir, bueno, he revisado nuevamente todo lo que tú me has dicho y esto se declara procedente, fundado o infundado. Entonces, ahí tú tienes dos cosas, dos caminos, o nuevamente, o aceptas y pagas, o reclamas, apelas al Tribunal Fiscal dentro de los 15 días. ¿Ya? Entonces, eso es cuando te notifican la decisión de la administración. Puede ser también por las solicitudes que tú reclamas y te emite una resolución de intendencia. El siguiente ya nivel, en cuanto a temas controvertidos, es el Tribunal Fiscal. Una vez que apelas, esto se eleva, la administración, todo el legajo, todo el expediente, se lo lleva al Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal, una vez que apelas, tienes 15 días para apelar, aproximadamente, tienes 15 días para apelar esta resolución de intendencia. O sea, sigues avanzando en el proceso administrativo y presentas la apelación y es el Tribunal Fiscal el que tiene que resolver, ¿no? Entonces, el Tribunal Fiscal tiene un plazo de 12 meses aproximadamente para resolver, 18 en el caso me parece, de casos más complejos como operaciones entre grupos empresariales. Y una vez resuelto lo del tribunal, lo que te puede llegar es una resolución del Tribunal Fiscal. Entonces, ahí, con la resolución del Tribunal Fiscal, se agota la vía administrativa. Lo siguiente ya es el Poder Judicial. Claro. El Poder Judicial, ahí tienes 3 meses para presentar una demanda contencioso administrativa. Entonces, hasta el Tribunal Fiscal no te pueden cobrar todavía nada. Una vez que se emite la resolución del Tribunal Fiscal, ya puede comenzar a cobrar la administración tributaria, ¿no? La única manera de parar el cobro es que tú tengas una medida cautelar del Poder Judicial, ¿no? Porque aun cuando presentes la demanda, si no tienes medida cautelar, igual te cobran, ¿no? Entonces, esos son los documentos que resuelven o concluyen y finalmente ya son los documentos que cobran. O sea, ya cuando ya pasaste por todo esto o aceptaste, ya te emiten documentos de cobranza. Entonces, ahí ya es tienes que estar muy atento a esos plazos porque vas a tener que pagar o te embargan o te aplican medidas Cuando llego a esa situación, ¿es posible, por ejemplo, fraccionarlo, pedir un fraccionamiento? Sí. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Sí, una vez, uno puede cancelar la deuda de varias maneras, ¿no? Puede hacer el pago en efectivo, puede hacer, si tiene un crédito, pedir la compensación para que se compense con un crédito que tengas contra un saldo de un pago en exceso. Puedes aplazar, o sea, patear un poquito el pago de la deuda o puedes fraccionarla, ¿no? Esas son las maneras en que puedes enfrentar ese cobro, ¿no? Hay algunos casos en donde esos documentos son la orden de pago o la resolución de ejecución coactiva, ¿no? La orden de pago te la emiten cuando hay cuando la SUNAT de su mismo sistema encuentra que tú no has pagado, o cuando declaras, por ejemplo, 0 y no has pagado, entonces te emiten inmediatamente la orden de pago. O sea, es decir, ya es paga de una vez. En algunos casos podrías reclamar la orden de pago, pero son excepcionales. Podrías reclamarla dentro de los 20 días para parar la cobranza, pero son casos muy excepcionales. La orden de pago tendría que estar mal emitida, ¿no? Tendría que no tener sustento o tener algún defecto de forma o de fondo
y por eso podría reclamarse. Pero después, la orden de pago significa que tienes que pagar. No tienes que pagar. Y resolución de ejecución colectiva, peor todavía, Peor, ¿no? claro, o sea, de ahí tienes si no te 7 embargan. días nomás. 7 días nomás tienes, y si no, Te embarga. te embargan, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que se puede hacer cuando te llegan todos estos tipos de notificaciones, ¿no? Perfecto, quedó clarísimo, Alfredo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. De nada. Así llegamos al final de nuestro bloque económico.